Muy buenos días, amada iglesia. Es un gran gozo para mí el poder estar nuevamente de regreso a través de redes sociales después de un periodo de tiempo que creo que todos se enteraron en medio de todo esto. Terminó con una prueba fuerte, la muerte de mi padre, estando aún en Guatemala. Fue algo que será un testimonio muy largo para contarlo en redes sociales, pero queremos agradecerles a través de este medio todo su amor, todo lo que ustedes estuvieron compartiendo con nosotros. Y lo que vamos a predicar el día de hoy va a ser algo de mucha vivencia. Les damos la bienvenida a cada uno con un amor entrañable acá en redes sociales, YouTube, en Facebook, en Instagram, que tenemos la oportunidad de podernos comunicar a través de esto. También agradecerles porque sabemos que ustedes se mueven con nosotros dando interacción a estos canales, a estos medios. También se comunica con nosotros a través de nuestro WhatsApp de la iglesia al 86 74 90 90 y que tenemos la oportunidad de tener información general de este canal, de estas áreas, consultas que ustedes tienen, los espacios de la iglesia presencial, todo lo que ustedes saben. Además, también el SIMPE, que también sirve este número de teléfono para que tú puedas hacer todas tus donaciones para este ministerio, que tú sabes que lo que en este momento necesitamos es ese apoyo con cada uno de nosotros. Recuérdate de nuestro programa de acción social. Tenemos la oportunidad de acercarnos a las personas que lo necesitan, esa oportunidad de que tú puedas llevar víveres a la panadería Duquesa Central o bien a nuestros servicios presenciales, en donde estamos en ese momento con todo el deseo de poder recibirlos para poder ayudar a los demás. Muy bien, estamos listos y preparados. Hoy continuamos con nuestra serie de el libro de Somos Piedras Preciosas. Y hoy nos corresponde la primera de las piedras. Esta piedra es la piedra llamada en el pectoral del sacerdote el rubí. Este rubí le correspondió a un hombre que fue el primer hijo de Jacob, fue su primogénito. Y en el momento en el que usted sabe, en la parte de Oriente, la primogenitura formaba parte de algo muy especial. La mayor parte de la herencia de los padres se la llevaban los primogénitos y de ahí todos los demás recibían una herencia menor a comparación de la del primogénito. Entonces Rubén era esa persona que en el momento en el que su padre muriera, él iba a recibir la mayor parte de toda esa herencia. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que él perdió de su bendición a causa de entregar esta primogenitura, diríamos, o esta forma de no bendecir a su padre. Yo quisiera que fuéramos un momentito a la Escritura para que viéramos qué fue lo que sucedió en el momento en el que Jacob estaba por darle las bendiciones finales a sus hijos. Yo puedo imaginarme esa escena. Fueron citados los hijos de Jacob uno por uno y fueron entrando a la presencia de su padre. En el instante en el que cada uno llegaba, recibía una palabra profética de parte de su papá. Y esto es muy impactante porque el primero que pasó en medio de todo, pues obviamente todos los hermanos le dijeron, bueno, tú eres el primogénito, a ti te va a llamar primero. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Jacob llamó a su hijo y ese hijo entró a la presencia de su padre para supuestamente recibir una tremenda herencia del primogénito. Nos dice la Escritura en Génesis capítulo 49, versos del 1 al 3. Quiero repetir esta parte del versículo 1 porque nos dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros.
juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Y comienza a darle el versículo 3, la bendición de primogénito a Rubén. Él entró con pecho inflado porque él era el primogénito. Él dijo: en este momento yo entro a la presencia de mi padre y cuando salga, salí con toda la herencia. Pero definitivamente no fue así. Dice el verso 3, Rubén, esas fueron las palabras de su padre: tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Eso era lo que tendría que haber sido. Sin embargo, dice el verso 4, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia. ¿Por qué? Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Cuando este hombre, cuando Rubén salió cabizbajo, había entregado su herencia, había entregado su primogenitura. Él había perdido su bendición. ¿Por qué fue que la perdió? Yo quisiera que tú fueras, porque el papá le dijo, vaya a Génesis capítulo 29, y ahí vamos a saber qué fue lo que sucedió. En el verso 32, el papá le dijo que había subido al lecho de su padre. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Rubén tuvo una relación sexual con su madrastra. Dice la escritura que en el verso 32, perdón, el 35-22, 35-22, nos dice: aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Esto es muy fuerte, porque se compara con la parte de su nacimiento. Cuando nosotros leemos, ahora sí puede ir a Génesis en el capítulo 29 y veamos el momento de su nacimiento. Génesis 29:32 nos dice que concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Dijo pues: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Rubén era ese primogénito lleno de amor, dispuesto y listo, porque Lea lo había tenido como esa primicia. Sin embargo, nos damos cuenta que él entregó su bendición, entregó esa piedra que ahorita vamos a ver en medio del estudio, entregó lo que a él le correspondía. Rubén trató de salvar su amor por el padre, trató de rescatar ese amor que el padre le había perdido toda la confianza. Nosotros vemos que durante toda su vida Rubén trató de hacerlo. Él aconsejó a sus hermanos a no matar a su hermanito que se llamaba José. Vamos a Génesis en el capítulo 37, verso 21 y 22 nos dice: pero Rubén oyó esto y lo libró de sus hermanos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo a este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Además de esto, en el verso 29, cuando ocurrió toda la situación de que lo vendieron a José, dice la escritura que cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo, entonces Rubén rasgó sus vestidos. O sea que él tenía un sentimiento de que él quería hacer las cosas bien. Sin embargo, como nosotros sabemos,
todos nosotros como hijos no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras propias consecuencias. Nosotros vivimos las acciones que nosotros hacemos y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces las consecuencias fueron muy fuertes. Rubén, en el momento en el que sucedió toda la calamidad, usted sabe, ellos viajaron a Egipto, fueron presentados delante de José cuando él ya estaba mayor, y en el momento en el que José se rebeló y se presentó delante de ellos, antes de esta situación, ellos estaban pasando toda una tremenda calamidad, y cuando ellos vivieron esto, Rubén acusó a sus hermanos de haber hecho lo que hicieron con José por esa misma situación. Él les dijo, por causa de lo que ustedes hicieron, lo que nosotros hicimos, nos está sucediendo todo esto. Vea Génesis capítulo 42, verso 22, nos dice, Rubén les respondió diciendo, no dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Vea todas las consecuencias que sucedieron alrededor de la bendición de este hombre llamado Rubén. Incluso aún más, él ofreció a sus 2 hijos como garantía de la seguridad de su hermanito más pequeño que se llamaba Benjamín. En Génesis 42, verso 37, nos dice, 42, verso 37, nos dice, Génesis 42, verso 37, entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo, o sea, Benjamín. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué fue lo que Rubén perdió en el momento en el que cometió tal fechoría, tal situación, tal pecado? Lo primero que perdió como un punto importante fue su herencia. Como un hijo primogénito, él dejó de recibir la bendición. Él entregó lo que él debía de haber tenido. Ojo a lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros entregamos nuestra herencia, entonces se la estamos entregando a alguien que no le corresponde. La segunda cosa que él perdió fue la honra a causa de su pecado. ¿Cómo salió Rubén en el momento en el que perdió la bendición? Salió cabizbajo. Él no estaba satisfecho de la bendición o de las palabras proféticas que su propio padre le había dado. La tercera de las cosas fue que él perdió totalmente comunicación con su padre de una forma dramática. Su papá dejó de tener la confianza que le tenía, dejó de hablar con él, dejó de tenerle ese amor que probablemente como padre a su primogénito le pudo haber tenido. Ahora analicemos un poquito más lo que significa esa piedra que le correspondió a Rubén. Esa piedra es la piedra llamada el rubí. En el idioma original, cuando nosotros vamos a la concordancia Strong, nos aparece el H124. Y el H124 en el hebreo original dice que la palabra rubí es la palabra odem, que significa rojizo. Quiero contarle que esa misma palabra odem es la misma palabra que traduce la palabra del nombre de Adán, porque el H124 es el rubí y el H120 es la palabra Adán. Vea la palabra odem y Adán significan casi lo mismo. Y lo que significa Adán significa el primogénito. También significaba el rubí, la palabra rojizo. Es decir, que la palabra rubí significa semilla de bendición.
La herencia del reino que nosotros podemos pensar es precisamente lo que significa esta piedra. Vea lo que sucedió. En el momento en el que Dios formó al hombre, le entregó la primogenitura a Adán. En el momento en el que le entregó la primogenitura, le entregó toda la honra. Por esa razón es que esta es llamada la piedra de la honra. En el momento en el que le entregó todo el reino. Adán y Eva fueron honorables porque les entregó toda la tierra para que fuera ordenada, para que fuera administrada, para que fuera gobernada por los seres humanos. Eso nos lo dice Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28. Dice, sojuzgad la tierra, da a entender de que el Señor nos había hecho honorables a nosotros como seres humanos y nos había entregado toda su herencia. Ahora tenemos que entender algo importante. Satanás tenía la misma piedra en su vestimenta. En el momento en el que Adán recibió la herencia, Satanás lo que hizo fue agarrar su piedra contaminada, la piedra que él contaminó, la piedra que él destruyó, y llegó con Adán y se la trató de cambiar, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ofreció su rubí podrido a cambio de el nuestro, porque recordemos que en Adán estábamos todos representados. O sea que en el momento en el que Adán entregó el reino, entregó la herencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Destruyó la transparencia de la relación entre Dios Padre y nosotros como humanidad. Satanás dijo cosas muy fuertes. Produjo que Adán quitara la honra de Dios en su corazón, dejando de creer en el mismo creador que lo hizo, en su mismo Padre. Veamos Génesis 3:5. Génesis capítulo 3, verso 5 nos dice que Satanás le dijo al hombre, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Vea lo fuerte que sucedió, la circunstancia difícil de esto. Hubo una cizaña, vamos a decirlo así. Hubo un venir a decirle al hombre, ya no le creas a Dios. Dios, tu Padre, tu Creador, te está mintiendo. Entonces, produjo que se quitara la honra a Dios. Y esto produjo el pecado original. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre cayó en el mismo pecado que llevó a Satanás a su propia caída. Cuando Satanás perdió su rubí fue precisamente porque él decidió ya no creerle a su padre y sentarse en el trono de su propio padre. Veamos Isaías 14. Ya sabe usted que todo esto es bíblico, no nos estamos inventando nada. Dice Isaías 14, verso 13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Satanás perdió su rubí y cayó de la presencia de Dios. El efecto de la caída de Satanás produjo que también él, por no permitir
que nosotros como seres humanos tuviéramos la piedra de la honra, o sea, nuestra imagen de honra, nuestras características de la honra, perdiera la herencia del reino de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? En el momento en el que Satanás se llevó nuestra honra, se llevó el reino de Dios, nosotros comenzamos a tener falta de fe en nuestro propio Dios, tener miedo de que Dios no nos esté respondiendo como Padre, comenzamos a dudar de que Dios exista. Todo esto tiene que ver con esa primera característica de la honra. La consecuencia que nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 3, versos 23 y 24 son muy fuertes. El Señor Dios lo echó a Adán y a Eva del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo Jesús. Durante un periodo de tiempo, desde Adán hasta que Jesús vino a la tierra, esto se perdió. ¿Qué aprendemos de toda esta historia? Dice la Escritura que Él cayó, perdió todo esto. ¿Y qué podemos aprender? Dice el dicho: el inteligente aprende de sus propios errores. Y eso es la parte buena. Qué bueno que aprendemos de nuestros propios errores. Pero es de sabios aprender de los errores que cometen los demás. Abre tus ojos en este momento, ve todo lo que sucede alrededor tuyo y comienza a aprender de las circunstancias que las demás personas están teniendo. ¿Qué nos enseña? Nosotros como hijos, vamos a ponerlo así en este momento, nosotros como hijos físicamente debemos honrar el hecho de nuestros padres todo el tiempo. Nos podemos poner a llorar en el momento en el que vemos el féretro de nuestro padre, el féretro de nuestra madre, y allí vamos a querer honrarlo con flores, con llorar. Pero si nosotros no les honramos durante toda nuestra vida, nosotros no somos seres honorables. Debemos comprender de que nuestra vida no significa honrarlos al final, es todo el tiempo. Y si tú como hijo en este momento no lo has hecho y todavía tienes a tus papás aún vivos, aprovecha el tiempo. Hemos hablado tantas cosas, no me voy a detener en tantos testimonios. Cuando mi padre aún estaba vivo, tuve la oportunidad de que aún estando acá en Costa Rica, él me mandaba sus mensajes de WhatsApp. Muchas veces eran mensajes de 40, 45 minutos. Y mi esposa, mis hijos me decían: qué paciencia la que le tenés. Yo me comprometí conmigo mismo y con Dios mismo de que yo iba a escuchar hasta la última palabra de mi padre y con todo el cuidado iba a responderle, aunque eran las mismas cosas que él me decía. Sabes que muchos de nosotros decimos: ay, yo ya no quiero ir a mi papá porque solo lo mismo dice. Dale gracias a Dios de que lo estás escuchando, y aunque sean muchas veces que te digan lo mismo, que te cuenten los mismos chistes, que te digan las mismas cosas, son ellos. Hónralos, bendícelos en todo momento, en todo lugar. Ahora, nosotros como padres también debemos de provocar honra a nuestros hijos. Dejémosles a nuestros hijos las cosas en orden, porque nosotros podemos decir en este momento: es que mis hijos se llevan tan bien. Mi hijo ama a su hermanita, su hermanita ama al otro hijito. Usted no sabe los problemas que puede dejarle en el momento en el que usted no deja las cosas en el orden. Escriba, deje la herencia bien clara. Si le va a dejar casa, si le va a dejar cualquier circunstancia,
déjeselas bien claritas para que ellos no tengan problemas en el momento en el que usted ya no esté. Y quiero decirle, eso es honra hacia sus hijos también. Usted debe de honrarlos. Todo el tiempo nosotros debemos de ser honorables. ¿Qué necesitamos? La restitución de la gracia. Vea lo que sucedió. Jacob, en forma individual, a Rubén no le dejó la primogenitura. Sin embargo, como dice la Escritura, las bendiciones vienen de padres hacia hijos, y el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Eso es una tremenda bendición. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando todos los hijos de Rubén comenzaron a crecer, formaron una gran tribu, al igual que las otras 12. Y Moisés, en el momento en el que murió, siendo el patriarca de toda la nación que él mismo llevó hacia la tierra prometida, antes de entrar, obviamente, porque él no lo hizo, sino que fue Josué, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 33, verso 6. Moisés le dejó una bendición a Rubén, pero ya no como individual, sino a toda su descendencia, hasta la tercera, la cuarta generación, dice la Escritura. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Esta es una tremenda bendición generacional, la que el siervo Moisés dio como una restitución a las cosas que todos los demás hijos de Rubén hicieron. ¿Qué aprendemos esto en la práctica? Hay mucho que decir y muy poco tiempo para poder hablar. Quiero hablarte que el rubí, que es la honra, forma parte principal de una cultura que nosotros como reino de Dios deberíamos de tener. Cuando nosotros recibimos la herencia, podemos honrar a todas las demás personas que nos están bendiciendo. Nosotros podemos recibir herencia de las personas que mucho menos nos podemos imaginar cuando nosotros nos comportamos en una forma honorable. Párate bajo a alguien que tiene una unción y dentro de un poco de tiempo vas a caminar bajo la unción de quien te paraste debajo. ¿Qué significa esto? Honra a tus autoridades. Honra a las personas que te están bendiciendo. No hables mal de las personas. Hónralas siempre. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo que nosotros debemos de tener. Lo que les decía en el principio. Cuando nosotros venimos y decimos es que yo estoy desamparado, estoy deshonrando a Dios. Si yo no espero un milagro de parte de Dios, le estoy diciendo a Dios, no confío que tú tienes el cuidado y puedes hacer un milagro en mi vida. Mucho de lo que nosotros sabemos en cultura de honra es precisamente porque Dios, Espíritu Santo, lo más honorable que nosotros podemos tener, nos lo enseña. Solamente de la forma en la que nosotros honramos a las personas, vamos a recibir la herencia de esas personas. Y aunque las personas no te estén honrando a ti, hónralas tú. ¿Y sabes qué va a suceder? Tú vas a arrebatar la herencia, tú vas a recibir la bendición de esa persona, aunque esta persona no lo sepa. Aunque te insulten, aunque te digan cualquier cosa. Ahí es de donde dice la Escritura que Jesús dijo, pon la mejilla y si no, pues pon la otra. Y muchos hemos malinterpretado esto, pero lo que significa es honra todo el tiempo a todas las personas. Actúa en fe siempre y haz lo que Dios te dice. Sabes que muchas veces Dios nos pone a hacer cosas y nosotros decimos, ¿será que lo hago o será que no lo hago? La honra significa que si Dios te dijo que hicieras lo que tenías que hacer, hazlo a la primera, porque es la forma en la que nosotros
le decimos a nuestros hijos. Yo no sé si usted recibió esta orden. Nuestros padres nos lo dijeron, nosotros se lo dijimos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que hagas esto? ¿Necesitas que yo te las diga varias veces? No, una sola vez para obedecer. Por lo tanto, cuando Dios te dice a ti que hagas algo, no dudes. Haz las cosas que Dios te está ordenando hacer, porque eso produce honra. Párate a honrar el don de alguien como líder y quizás seas capaz de recibir la herencia de esa persona que estás honrando. El honor libera herencia. Esto es un punto importante que tú debes de aprender en esta mañana. El honor libera herencia. No importa que no te estén honrando, no importa que te estén insultando, tú honra, porque en el momento en el que lo haces, estás recibiendo herencia. El honor tiene un alto valor en el cielo, porque desde el principio del tiempo el Señor nos entregó el reino y el reino es herencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11, los 5 ministerios, el ministerio quíntuple en la iglesia, cada uno de esos ministros, nosotros debemos honrarlos en su lugar, en su cuidado, de tal forma que si nosotros tenemos de frente a un apóstol, su presencia y su estilo de vida debe de atraer una herencia para nosotros. Despierta una conciencia el tener y honrar a esa persona en el ámbito sobrenatural. Su tarea en función, un apóstol, cuando lo tenemos de frente y nosotros lo honramos, es liberar milagros sobre de nuestra vida, liberar una atmósfera del reino. ¿Qué pasa con un profeta? Honrar a un profeta recibe una bendición de profeta. Pero si tú miras a un profeta y solo lo recibes como un hermano, recibirás una herencia de hermano. Cuando tú miras a un evangelista libera redención sobre del territorio en donde él está. Cuando tú mires a un evangelista, aunque tú digas, pero es que como grita y todo lo demás, hónralo, porque en el momento en el que está pisando ese lugar, ese evangelista está liberando redención sobre de ese territorio. Cuando tú honras a un maestro, es ser enseñable. Allí le estás honrando. Es reconocer la sabiduría de esa persona que te está enseñando y decir, he aprendido mucho de esta persona. Cuando tú amas a un pastor, que ese es el último de los ministerios quíntuples, es amarlo como ellos te aman. Pero ¿qué pasa con la iglesia muchas veces? Dejamos de percibir la honra de la herencia porque nosotros no respetamos el amor de nuestros pastores. Nos están amando, nos están abrazando. ¿Y qué estamos haciendo? Metiéndoles un puñal en la parte de atrás. Falta de honra. Cuando nosotros obstruimos la impartición, es precisamente cuando nosotros tenemos esa acción de sentirnos ofendidos. ¿Y sabe cómo se llama esto? En el ámbito espiritual, una ofensa intelectual. Y esa ofensa intelectual nos provoca de que nosotros no tengamos herencia, porque nosotros no vamos a creer a ninguna de las personas. Vea, el enemigo agarró su rubí todo podrido, como decíamos en el inicio, y nos lo intercambió y se quedó con nuestra honra, y no precisamente para ser él honorable, sino para destruirla. Juan 10:10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Vea lo que sucedió con Jesús. Jesús, en el momento en el que llegó a algunos lugares, la falta de
honra hacia el mismo Señor Jesucristo produjo que Él dejara de hacer los milagros en aquel lugar. Vaya a Mateo en el capítulo 13, versos del 56 al 58. Vea lo que decían sus propios hermanos. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58 nos dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Nosotros perdemos herencia cuando dejamos de honrar. Cuando tú miras a una persona que te está bendiciendo, no dudes de la bendición. Ministerio quíntuple, como lo hemos hablado, cualquiera que sea, y aunque no tenga uno de esos dones quíntuples, si es un anciano de la congregación, hónralo porque te está amando, hónralo porque te está cuidando. Si te regaña es porque precisamente te está honrando, está tratando de cuidarte. Es muy importante lo que haces con tus propios pensamientos. Nunca lleves la cuenta de lo que Dios no ha hecho en tu vida, porque ahí le estás haciendo caso a Satanás. Le estás diciendo que él tiene más derechos sobre de tu rubí, sobre de tu honra, que cualquiera de las cosas que Dios hace. Ahora, práctica. ¿Cómo mantenernos lejos de una ofensa intelectual? Punto número 1. Pon tu mirada en lo que Dios está haciendo en este momento. Nunca en otra cosa más. Sé agradecido, ten la oportunidad de agradecer todas las cosas que Dios hace en su momento, en este instante. Punto número 2, si no puedes verlo, si no puedes ver las cosas que Dios está haciendo en este momento, pon tus ojos en lo que Él ha hecho en tu pasado. Entonces vas a tener honra en el momento en el que tú pienses en las bendiciones que Dios te dio anteriormente. Estos son puntos sumamente importantes. Punto número 3, construye en medio de lo destruido. Si tú no puedes hacer esto, no vas a tener honra, no vas a tener el rubí adecuadamente. Tú le agregas el signo de más a todo el montón de fracasos que tú tienes. Tú te puedes vestir con una mayor victoria en el momento en el que tú comienzas a construir sobre de los cimientos viejos. Israel fue construida en medio de cimientos viejos. Las puertas, alrededor de toda la ciudad, ese gran muro que se hizo construido sobre de las cenizas que fueron su destrucción. Y el último punto, que es el punto número 4, permanece unido. El poder de la unidad es el poder de la honra. Dale la oportunidad a que las demás personas que están alrededor tuyo tengan la oportunidad de tener esa bendición en medio de todo esto. Dios me dio la oportunidad en este espacio y yo quise dejar estos últimos minutos para contarte esto. Dios me hizo dar la oportunidad, Él no me hizo pasar por esto, sino que Él me permitió pasar lo que yo pasé durante estos días antes de poder venir a predicarte lo que hoy estamos enseñando. Fueron muchas las enseñanzas. Una de las primeras cosas que yo puedo recordar es que el día viernes, que fue al día siguiente que yo me enteré de que mi padre había muerto, estaba en un carro, me habían dejado en un momentito solo y mis sentimientos fueron arrancados porque como un hijo yo comencé a recordar cosas de mi papá. Como yo le dije un día a él, mi papá me decía:
¿qué es lo que recordás de mí? Y yo le dije, nunca voy a tratar de recordar las cosas malas. Siempre voy a tratar de recordar las cosas buenas de ti. Siempre voy a recordar una patineta de color amarillo, una cometa volando, tantas cosas que él recordaba y que yo podía recordar. Yo me puse a llorar en ese momento. Y durante ese momento el Señor se acercó a ese carro donde yo estaba solito en ese momento. Y solo los que en este momento están en el Espíritu van a entender lo que voy a decirles. Pero mi Padre, que es omnipresente en todo tiempo, se acercó a mí. Usted dirá, Él siempre está con nosotros. Sí, pero Él se acercó de una forma sobrenatural conmigo. Y me dijo estas palabras. Las tengo apuntadas porque no quiero que jamás se me olviden. Me dijo esto: ahora eres solo mío. Hijo mío, ahora eres solo mío. Y no te compartiré ya más con ningún padre terrenal. Ahora ven, que quiero darte un abrazo. Para mí, esta parte significa que mi papá del cielo me está entregando a mí de regreso mi rubí. Me está entregando de regreso la honra que Dios me permitió vivir durante toda mi vida con mi padre. Pero ahora Él es mi padre de todo el tiempo. Y detrás de eso yo coloqué en mi mente un famoso hashtag, como decimos en este tiempo: yo no soy huérfano. Es cierto, en este momento ya no tengo papá, en este momento ya no tengo mamá, pero tengo un Padre que está en el cielo. Y tú tienes a un Padre que está en el cielo, que está esperando en este mismo instante que tú vengas a honrarlo. Créele a Dios, créele en sus promesas. Cuando tú tienes la palabra de Dios de frente a ti y la has asimilado en tu corazón y la vives, Satanás está temblando, porque por más que él trate de entregarte un rubí contaminado, tú tienes en tu corazón el rubí más grande, que es confiar y creer que tienes a un Padre que, aunque joven fui y envejecido y no he conocido justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan, Él va a ser tu Padre todo el tiempo. Y si tienes papás acá en la tierra, síguelos honrando. Aprovéchate todo el tiempo que puedas tener. Saca buenas calificaciones si tú estás en la escuela, si tú estás en el colegio. Tómate este tiempo para agarrarlos, abrazarlos. A veces nos dan hasta vergüenza. ¿Te das cuenta que muchas veces puede suceder? Muchas veces nosotros hemos introducido en nuestra casa, en la casa de nuestros padres, cosas que no debemos. Contaminamos el lecho de nuestros padres cuando nosotros introducimos cosas que no debemos, imágenes que no debemos, y entramos a nuestra habitación y quizá nosotros pensamos: en este momento no me están viendo, pero tienes un Padre que está en el cielo al que tú estás deshonrando. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de honrarlos en la medida en la que nosotros podamos. Y este último espacio no es un espacio en el que te estemos acusando, sino que es un espacio para que nosotros podamos venir y arrepentirnos de las cosas que probablemente pudieron haber estado mal hechas. A ver, si tienes en este momento a tu padre, si tienes en este momento a tu mamá que está allí, si te has estado peleando con ellos, si ya tienes un buen tiempo de no haberle dicho a ellos que los amas, aprovéchate este momento. Tómalos ahí donde están
Y si no están ahí, hoy domingo, hoy tiene la oportunidad de poder venir y reflexionar y decirle al Señor: Señor, a partir de este momento yo voy a cambiar con mis papás. ¿Por qué? Porque las bendiciones de tus padres son intransmisibles. No las puedes transmitir si nosotros no las hemos recibido. Si saliste de tu casa sin la bendición de tu padre y aún está vivo, aprovecha la oportunidad de acercarte a él, a ella, pedir perdón y bendecirlos. Si estás próximo a casarte, no salgas de tu casa sin que tu papá te diga: el Señor te bendiga y te guarde, y te dé una palabra de bendición. Que tome tus manos y te diga: yo bendigo esas manos. Que tome tus pies, porque realmente la herencia física probablemente la puedas tener, pero la herencia espiritual, esto va a ser algo sumamente importante. Así es que, como un último mensaje de este tema del día de hoy, que es tan largo, podríamos hablar muchísimo, ora conmigo en este momento. Señor, yo sé que el enemigo solo ha venido para robar, matar y destruir. Yo sé que el enemigo ha querido venir a cambiar mi característica número 1, que es la honra, la que debo de tener como un sacerdote. Cuando me presento delante de ti, la honra debe de ser la primera de las cosas que debo de tener en mi vida. Por eso hoy yo te pido perdón por haber deshonrado tu nombre, por haber dejado de amarte, por haber dejado de creerte, por hacerle caso al enemigo de mi alma y venir a creer que yo soy el más honorable de todos sin ti. Hoy te pido perdón. Y si en este momento tengo aquí a mis papás, hoy aprovecho. Voltéate ahí donde estás. Y si no los tienes, solo cierra tus ojos y pídeles perdón. Si tienes que derramar lágrimas, si tienes que decirle a tus papás en este momento tantas cosas, aprovecha este día. Y te digo algo: que no se ponga el sol sobre de tu enojo, que no se ponga el sol sobre de las cosas que tienes que hacer, que no se pase el día de hoy sin que tú tomes la honra y le digas a Satanás: te quito ese rubí contaminado y vengo de regreso con mi rubí original. Si probablemente te pasó que no lo honraste y ya está en la tumba, solo pídele perdón a tu papá que está en el cielo y dile: Señor, yo sé que hice mal durante todo este espacio de tiempo. Te pido que me ayudes. Y te digo algo: Dios, que es tan bueno y misericordioso, te perdonará. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le doy gracias al Señor en este tiempo por esta primera de los temas, esa primera de las piedras. Allí está en la Biblia. Si hoy este mensaje te pareció de bendición, por favor, ayúdanos compartiéndolo. Ayúdanos colocándole un like. Ayúdanos haciendo un comentario de lo que tú recibiste. Déjanos saber que estamos vivos en medio de redes sociales. Danos la oportunidad de saber que estamos llegando hacia ti y que estamos tocando el corazón tuyo. Yo agradezco al Señor la oportunidad que tuve de poder estar acá nuevamente de regreso contigo y bendecirte. Quiero terminar con palabras de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Les mando un abrazo de bendición de parte de mi esposa, de parte de toda mi familia y de la familia Verbo a la cual representamos. Que el Señor te bendiga grandemente.